Muchas gracias por atender a esta presentación. Hoy vamos a hablar de deltas y en particular de un tipo de delta litoral que es muy común en la cuenca neuquina y que ha sido prácticamente poco reconocido en los últimos años. Vamos a hablar de un caso particular en la formación Mulichinco. En el próximo slide podemos ver más o menos lo que va a ser la organización de esta presentación. Vamos a ver los objetivos, vamos a discutir sobre la sedimentación deltaica y estos deltas particulares que son deltas litorales de una característica un poco distinta. Vamos a enfocarnos un poco en la ubicación de la formación Mulichinco y finalmente vamos a ver ejemplos de la formación Mulichinco, de cómo se ven estos deltas en el campo. En el siguiente slide podemos ver los objetivos, que estos van a ser, en un principio, discutir nuevos paradigmas en el análisis de sistemas deltaicos. Los sistemas deltaicos o el conocimiento de los sistemas deltaicos es una gran deuda que tiene la sedimentología para nuestra rama de conocimiento, porque en realidad es un medio sedimentario que ha sido sobresimplificado a lo largo de la historia. Así que vamos a discutir también algunas características de los depósitos asociados a deltas litorales hiperpícnicos y finalmente vamos a mostrar y discutir algunos ejemplos de estos depósitos, de cómo se ven en la formación Mulichinco. Bueno, vamos a discutir un poco la sedimentación deltaica y para ello voy a ir a la mesa de dibujo, si me permiten. Los deltas básicamente son cuerpos sedimentarios constructivos que se forman cuando un sistema fluvial, típicamente un río, entra en un cuerpo de agua estanco, ya sea lacustre o marino. Tomando en cuenta una situación como mayormente se la refiere en la literatura, estos sistemas fluviales llegan a una zona costera donde los materiales son retenidos como consecuencia de una pérdida rápida de velocidad y confinamiento de la corriente fluvial, y esto hace de que el sistema fluvial acumule sus depósitos en distintos cuerpos sedimentarios correspondientes, como normalmente se los denomina, un frente deltaico y un prodelta. Este elemento depositacional ha dominado el pensamiento geológico como el exponente más importante de la sedimentación deltaica para los geólogos y estratígrafos, al punto tal de que en años recientes, si vamos a la historia, digamos, Scruton en la década del 60 reconocía dentro del sistema deltaico tres elementos, como son el frente deltaico, donde se acumulan principalmente los depósitos arenosos, la planicie deltaica, que es mayormente una zona de bypass, y el prodelta compuesto por materiales finos provenientes del colapso de esta pluma de flotación con los materiales más finos, restos carbonosos y otros materiales que por efecto de flotación de agua dulce se pueden encontrar en las zonas costeras y desde allí colapsa formando el prodelta. Entonces tenemos, decimos, el delta plain, que es una zona de bypass con algunos canales, lo que es el delta front o frente deltaico y lo que es el prodelta. Estos sistemas deltaicos, digamos, básicamente corresponden a lo que serían deltas litorales, deltas marinos litorales. Galloway en el año 75 elaboró una clasificación ternaria para estos deltas, tomando en cuenta los procesos principales de difusión marina. Entonces, por un lado tenemos los deltas fluvio dominados, que son deltas constructivos, como tipo el Mississippi, donde el río básicamente construye y avanza sobre el sistema marino. Los deltas dominados por marea, que son deltas básicamente donde tenemos una redistribución en barras mareales, y los deltas
dominados por ola, que son sistemas en los cuales los materiales transportados por los ríos son distribuidos formando distintos tipos de sistemas costeros. Bueno, estas clasificaciones de delta en realidad corresponden a una visión muy particular y no completa, digamos, del problema de la sedimentación deltaica. Vamos a poner, esto es Scruton. ¿Qué es lo que sucede? O sea, lo más visible del sistema deltaico obviamente es lo que queda retenido muy cerca de la costa. Pero tenemos el problema de que gran parte o la mayor parte de la sedimentación deltaica no ocurre en esta zona totalmente litoral. En el año 53, Bates estableció otro tipo de deltas o otro tipo de clasificación deltaica, teniendo en cuenta la relación entre la densidad del fluido entrante de la descarga fluvial, en este caso el río, la densidad del río, y la densidad de la cuenca. Y en este caso, cuando el río descarga una mezcla de agua y sedimento con una concentración mayor que la densidad del medio en el cual la recibe, este flujo se hunde y puede formar un flujo hiperpícnico. Este flujo hiperpícnico tiene la capacidad de moverse hacia el interior de la cuenca, llevando volúmenes muy importantes de sedimento y por lo tanto son difícilmente reconocidos en las zonas costeras, ocurren principalmente durante las crecidas. En el medio marino, esto formaría, según Bates, en lo que es el delta submarino o subacuático. Un tipo de delta que pasa totalmente desapercibido para nuestra percepción geomorfológica de los deltas. Normalmente se asume que para los medios marinos se necesita una concentración de unos 45 kilogramos aproximadamente por metro cúbico de sedimento en suspensión para vencer el contraste de densidad con el medio marino. Pero actualmente sabemos que esto no es absolutamente así, porque una pluma que entra muy cercana, con un contraste de densidad muy cercano, no va a producir una hiperpignita densa, sino que va a producir una hiperpignita liviana. Y para esto nos vamos a referir a un cuadro de clasificación deltaica. Este cuadro en realidad fue propuesto en un trabajo reciente que presentamos en el grupo de trabajo, lo pueden encontrar en el Journal of Paleogeography, y lo que se marca en este trabajo es que cuando, por un lado tenemos aquí lo que es la densidad de las corrientes fluviales que entran, ya sea de agua limpia o mezclas de agua y sedimento. Y por otro lado, lo que tenemos aquí es la densidad de la cuenca, del agua de la cuenca, en sentido desde agua dulce, agua de tipo salobre y agua muy hipersalina. En cierta posición tenemos los sistemas o el agua con la densidad marina. Este es el rango más o menos que existe en la naturaleza. Y como pueden ver aquí es un gráfico logarítmico. Este punto es el punto en el cual se iguala la densidad del flujo entrante con la densidad del agua en la cuenca receptora. Y existe un campo aquí en el cual las hiperpignitas que se forman, o estos flujos que se forman, en realidad tienen una densidad suficiente como para entrar en el medio marino, pero no van a producir una interacción con el fondo, sino que van a flotar en parte, y estos materiales en suspensión flotan y pueden ser ayudados por el oleaje y transferidos por grandes distancias. Bueno, vamos a ver un ejemplo de deltas litorales hiperpígnicos o deltas de rampa. Uno de los mejores conocidos es el delta del mar Caspio. Como pueden ver acá, sobre 200 kilómetros el gradiente es muy bajo. Sobre 200 kilómetros pasamos de 0 a menos 20 metros. O sea, son deltas muy someros con muy baja pendiente en los cuales los procesos de difusión marina, por ejemplo, como el oleaje, pueden llegar a reelaborar los sedimentos. En la siguiente vemos algunas características de estos flujos hiperpignales. Como son flujos de baja densidad, tienen densidad suficiente como para hundirse
dentro de la cuenca marina, pero a su vez no interactúan o rara vez interactúan con el fondo y pueden ser sostenidos en suspensión por el oleaje por grandes distancias. Esto hace de que los depósitos deltaicos, si bien son deltas litorales porque pueden estar pegados a la costa, pueden extenderse muchos kilómetros hacia la zona interna, típicamente más de 100 kilómetros. Si comparamos aquí, por ejemplo, lo que sería un delta marino litoral convencional, vemos que la sedimentación es puntual, por lo que los lóbulos deltaicos tienden o están obligados a hacer este shift de los lóbulos o estas compensaciones para gestionar el espacio de acomodación disponible. En cambio, por otro lado, bueno, tenemos, si las hipermignitas son muy importantes en su densidad, podemos formar deltas subacuáticos. Pero para el caso de las hiperpignitas diluidas, que pueden corresponder a ríos sucios con descargas que no tienen mucho contraste de densidad, forman estas plumas con materiales de suspensión que se pueden extender por centenares de kilómetros. Bueno, vamos a ver en los siguientes slides más o menos la formación Mulichinco rápidamente, lo que corresponde, el próximo. La formación Mulichinco corresponde a una unidad mayormente clástica que se desarrolla a partir de una caída importante relativa al nivel del mar en el Valanginiano. La siguiente. Y esto hace de que durante la sedimentación de la formación Mulichinco se defina una cuenca muy somera, en parte salobre, extendida, digamos que va a ir aumentando su nivel hacia la parte superior. Este mar epicontinental de Mulichinco en realidad posiblemente tenía características salobres por el influjo de agua dulce, en la cual era mucho más fácil producir este tipo de descargas de baja densidad. La siguiente. Bueno, vamos a ver ejemplos ahora en realidad virtual de la formación Mulichinco y para ello vamos a ir a la localidad de Puerto Curaco, en el norte de la cuenca neuquina, donde podemos ver estos niveles que tienen una gran continuidad lateral, como podemos ver acá. Uno los podría definir o lo podría reconocer como parasecuencias, aunque en sí la parasecuencia no tiene una connotación genética. Vamos a ver algunos afloramientos en particular de estos depósitos, por ejemplo el S13, donde vemos que en realidad estos depósitos forman un arreglo grano y estrato creciente que culmina normalmente con un depósito más arenoso, a veces con algunas estructuras de tipo hammocky, y hacia el techo pueden llegar a tener algún depósito calcáreo. O sea, si vemos aquí en la hoja de dibujo cómo se disponen estos depósitos, los tenemos generalmente sobre base neta, empezamos con lutitas y empezamos a tener estructuras heterolíticas, wavy, lenticular bedding, a medida de que estos deltas hiperpígnicos adquieren más, se van haciendo cada vez más cercanos, hasta que ya directamente tenemos depósitos con estructuras de tipo hammocky, mucha acción de oleaje, y finalmente hacia la parte superior a veces terminamos con un cuerpo calcáreo rico en fósiles. Esta disposición, grano y estrato creciente, en realidad lo que está marcando es el avance de esta rampa clástica correspondiente a los sistemas deltaicos de muy bajo gradiente. Normalmente estos se reconocen, o la literatura los reconoce como parasecuencias, aunque la parasecuencia se vincula generalmente a cambios eustáticos y no tiene una connotación como este caso referida a sistemas clásticos que avanzan y puntuados por periodos en los cuales se interrumpe el suministro clástico y se favorece la generación de estos niveles ricos en fósiles. Vamos a ver ahora, aquí tenemos por ejemplo este tipo de progradación. Vamos a ver ahora, no tenemos mucho tiempo, vamos a ver la localidad, a pasar de aquí a la localidad de Minas San Eduardo. En el núcleo del anticlinal de Minas San Eduardo, nosotros aquí por ejemplo en el núcleo tenemos esto que es más verdoso, que es afloramiento de la formación Mulichinco.
Si entramos a estos afloramientos y vamos a la zona más del núcleo de la unidad, podemos ver algunos ejemplos muy buenos de estos arreglos grano y estrato crecientes con marcada acción de ola. Si hacemos zoom en alguno de estos esquemas, podemos ver las estructuras. Haciendo zoom, está totalmente dominado por estructuras de ola, lo que indica una posición en condiciones de short phase o depósitos de short phase, poca profundidad de agua, pero nunca llegamos a tener la planicie costera. Es una de las características de estos deltas, porque el desarrollo, digamos, de estas zonas someras es en algunas condiciones, podemos decir, de varios centenares de kilómetros, o decenas de kilómetros a centenares de kilómetros. Vamos a ver en el siguiente stop, un poco más arriba, vamos a movernos al otro punto, y aquí podemos ver otro, digamos, ejemplo en el cual terminamos hacia arriba con un nivel, un poco más arriba, un nivel calcáreo, y aquí dentro de estos niveles podemos ver estos niveles con estructuras de tipo hammocky. Los hammocky los podemos reconocer claramente por estas terminaciones de bajo ángulo y que indican una interacción entre corrientes unidireccionales que estarían dadas por la descarga hiperpícnica y la acción del oleaje que contribuye a mantener los materiales en suspensión. Bueno, vamos hacia algunas conclusiones. En el siguiente slide un esquema de cómo son estos depósitos. Yo lo dibujé ahí. Bueno, pasamos de, técnicamente sería un lower short phase o lower delta front, que pasa a un upper short phase o upper delta front, y aquí una inundación relativa que está relacionada a una disminución de los aportes. Y en vertical forma una parasecuencia, resultado de la progradación de deltas hiperpícnicos litorales. Bueno, como conclusiones, podemos decir que la formación Mulichinco, en áreas centrales de la cuenca neuquina se habría acumulado en un medio marino restringido, salobre, en el cual, digamos, esta consecuencia del medio salobre sería producto de un importante influjo de agua dulce que había facilitado la generación de estas descargas hiperpícnicas de baja concentración de sedimento. Los materiales en suspensión habrían sido mantenidos en ese estado por grandes distancias, ayudados por la acción del oleaje, en consecuencia de un mar, digamos, de poca salinidad, de tipo brackish, pero afectado siempre en condiciones someras por un intenso oleaje. Y los depósitos relacionados a estos flujos se conforman rampas extendidas, a veces decenas a centenas de kilómetros, correspondientes a deltas litorales hiperpícnicos, a menudo reconocidos en la literatura como parasecuencias de short phase. Bueno, muchas gracias por la atención y espero que esta presentación haya sido de utilidad.